Voy a comprar 10 camionetas nuevas. Las pago en efectivo, dijo don José Hernández con voz tranquila, señalando la fila de vehículos que brillaban bajo el sol implacable de Guadalajara. Alejandro Castillo, de 34 años, soltó una carcajada que retumbó por toda la agencia Camionetas del Bajío. Carla Moreno, de 29 años, intercambió una mirada burlona con su jefe, mientras secaba el sudor de su frente con un pañuelo desechable. Ninguno de los dos imaginaba que en los próximos 47 minutos, ese hombre de 72 años con ropa desgastada y una bicicleta oxidada estaba por cambiar sus vidas para siempre. Alejandro Castillo, gerente general de la concesionaria más prestigiosa de la zona metropolitana, llevaba un traje Hugo Boss de color azul marino que contrastaba con su corbata dorada. Sus zapatos italianos, recién lustrados, resonaban contra el piso de mármol blanco cada vez que caminaba. Una Rolex Submariner de acero inoxidable decoraba su muñeca izquierda, mientras que sus dedos jugueteaban constantemente con las llaves de su BMW Serie 5 color plata. Su cabello, peinado hacia atrás con gel importado, despedía un aroma a bergamota que mezclaba con el olor a cuero nuevo de los asientos de las camionetas. Alejandro había llegado a gerente después de 11 años vendiendo vehículos, y su arrogancia había crecido proporcionalmente a sus comisiones mensuales de 89,000 pesos. Carla Moreno, su vendedora estrella, vestía un blazer rojo que acentuaba su figura, combinado con una falda negra que terminaba justo arriba de la rodilla. Sus tacones de 8 centímetros hacían eco contra el suelo mientras se acercaba a la ventana panorámica, desde donde observaba el tráfico de la avenida López Mateos. Su perfume, un Chanel Negay 5 que se aplicaba generosamente cada mañana, creaba una nube aromática a su alrededor. En su muñeca derecha llevaba una pulsera Pandora con 23 dijes diferentes, cada uno representando una venta importante. Sus uñas, pintadas de un rojo intenso que combinaba con su blazer, tamborileaban nerviosamente sobre la superficie de cristal de su escritorio cada vez que se aburría. Carla había vendido 847 vehículos en sus 6 años de carrera, y su récord mensual de 34 unidades la había convertido en la empleada más exitosa de toda la región occidente. La concesionaria Camionetas del Bajío ocupaba un espacio de 2.400 metros cuadrados en el corazón comercial de Guadalajara. El aire acondicionado mantenía una temperatura constante de 22 grados centígrados, contrastando con los 38 grados del exterior. Las luces halógenas del techo creaban reflejos perfectos sobre las carrocerías recién enceradas de 67 camionetas nuevas, distribuidas estratégicamente por todo el showroom. El aroma a limpiador de autos se mezclaba con el olor del café colombiano que permanecía en la máquina expreso de la oficina administrativa. En las bocinas del sistema de sonido, una melodía de jazz instrumental sonaba a un volumen apenas perceptible, creando una atmósfera de elegancia comercial. Las paredes estaban decoradas con fotografías de clientes satisfechos posando junto a sus vehículos nuevos, mientras que 3 pantallas LED de 55 pulgadas mostraban constantemente promociones y especificaciones técnicas. Don José Hernández había llegado exactamente a las 11:47 de la mañana, pedaleando su bicicleta Mercurio de color verde desgastado que había comprado en 1987 por 2.300 pesos. La bicicleta, con 36 años de uso constante, mostraba oxidación en varios puntos de la estructura metálica, y los rayos de las llantas emitían un sonido chirriante cada vez que giraban. Su asiento de vinil negro tenía 3 parches de cinta adhesiva gris que cubrían las grietas acumuladas durante décadas de uso diario. Don José vestía un pantalón de mezclilla azul claro, desgastado en las rodillas, combinado con una camisa de algodón blanca que había perdido su blancura original después de cientos de lavadas. Sus guaraches de cuero marrón, hechos a mano en Tlaquepaque, mostraban el desgaste natural de quien camina kilómetros cada día. Su sombrero de palma, tejido por artesanos de Jalisco, tenía una banda de cuero negro que guardaba pequeñas marcas del tiempo y el uso constante. Cuando don José se acercó al escritorio principal, Alejandro levantó la vista de su computadora Dell de 24 pulgadas, con una expresión de fastidio apenas disimulado. Sus ojos recorrieron de arriba a abajo la apariencia humilde del visitante, deteniéndose en los guaraches gastados y la bicicleta que don José había estacionado junto a la entrada principal. Carla, quien estaba terminando de revisar los contratos de la mañana,
Alzó una ceja y susurró algo inaudible a su compañera de cubículo, quien respondió con una sonrisa cómplice. El aire se tensó de manera casi imperceptible, como cuando una tormenta se aproxima en las tardes de verano tapatías. «Buenos días, señor», dijo Alejandro, con un tono que pretendía ser cortés, pero que destilaba condescendencia. «¿En qué podemos ayudarlo? ¿Busca información sobre algún vehículo usado?» Su pregunta no era inocente. Había asumido automáticamente que don José no podía permitirse algo nuevo. Carla se acercó lentamente, con una sonrisa profesional pero fría, como la que se reserva para visitantes que claramente están fuera de su liga económica. «Estoy interesado en sus camionetas nuevas», respondió don José con voz serena, mientras sus ojos examinaban meticulosamente cada vehículo del showroom. «Necesito ver las especificaciones de sus modelos más recientes, especialmente las de doble tracción». Sus manos, curtidas por 54 años de trabajo bajo el sol, tocaron suavemente la carrocería de una Ford Lobo color negro que tenía un precio de 847.500 pesos claramente visible en el parabrisas. Alejandro intercambió una mirada significativa con Carla, quien se mordió el labio inferior para contener una risa. La situación les resultaba familiar. Cada semana recibían visitantes que llegaban sin cita, sin referencias bancarias y con sueños más grandes que sus bolsillos. Sin embargo, la política de la empresa exigía atender a todos los clientes, sin importar su apariencia inicial. «Por supuesto, señor», respondió Carla, mientras se dirigía hacia el área de vehículos nuevos. «Permítame mostrarle nuestros modelos de entrada. Tenemos excelentes opciones de financiamiento a 72 meses, con enganches desde 48.000 pesos. Su tono era el de una maestra de primaria explicando conceptos básicos a un niño pequeño. También manejamos programas especiales para adultos mayores jubilados. Don José siguió a Carla hasta una Chevrolet Silverado color blanco, modelo base, cuyo precio de 524.900 pesos la convertía en una de las opciones más económicas del lote. Mientras Carla abría la puerta del conductor y comenzaba a enumerar las características básicas del vehículo, don José pasó sus dedos por el interior de cuero sintético, examinó la palanca de velocidades y revisó el panel de instrumentos con la meticulosidad de alguien que entiende de mecánica. Sus preguntas técnicas comenzaron a fluir con una precisión que sorprendió sutilmente a la vendedora. «¿Qué tipo de transmisión maneja este modelo? ¿Es automática de 8 o 10 velocidades?» preguntó don José, mientras abría el cofre para examinar el motor. «¿El diferencial trasero es autoblocante? ¿Qué capacidad de arrastre maneja?» Sus preguntas revelaban un conocimiento profundo sobre vehículos de trabajo, algo que no pasó desapercibido para Alejandro, quien se había acercado para supervisar la interacción. Carla, ligeramente desconcertada por el nivel técnico de las preguntas, consultó discretamente la tablet donde tenía todas las especificaciones. «Es transmisión automática de 8 velocidades, señor. La capacidad de arrastre es de 4.500 kilogramos en este modelo base». Su confianza inicial comenzaba a vacilar, pero su prejuicio permanecía intacto. «¿Está considerando esta unidad para trabajo en el campo? Porque tenemos excelentes opciones de vehículos usados certificados que podrían adaptarse mejor a su presupuesto». La primera ola de humillación había comenzado de manera sutil, casi imperceptible. Alejandro se sumó a la conversación con una sonrisa paternalista. «Con todo respeto, señor, entendemos que estas camionetas son impresionantes, pero la inversión inicial es considerable. El modelo que está viendo requiere un enganche mínimo de 157.470 pesos, y eso sin considerar seguros, tenencia y gastos adicionales». Hizo una pausa calculada, observando la reacción de don José. «¿Ha considerado nuestras opciones de vehículos seminuevos? Tenemos una sección especializada con excelentes alternativas». Don José escuchó pacientemente, asintiendo de manera casi imperceptible mientras continuaba su inspección del vehículo. Sus movimientos eran deliberados, seguros, como los de alguien acostumbrado a evaluar maquinaria pesada. «Entiendo sus preocupaciones», respondió con la misma calma de siempre. «Pero estoy específicamente interesado en unidades nuevas. De hecho, como mencioné inicialmente, necesito revisar las opciones para comprar varias camionetas». Esta declaración provocó que Alejandro y Carla intercambiaran otra mirada, esta vez más evidente. La segunda ola estaba construyéndose. Alejandro decidió ser más directo en su approach condescendiente.
No quiero ser grosero, señor, pero debo preguntarle, ¿está usted preaprobado por alguna institución financiera? Porque el proceso de compra múltiple requiere documentación muy específica y garantías sustanciales. Su tono había perdido cualquier pretensión de cortesía genuina. Generalmente, este tipo de transacciones las manejan empresas constructoras o compañías de transporte con historial crediticio comprobado. Carla aprovechó para agregar su propio comentario, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Además, señor, ¿sabe cuánto cuesta una sola de estas unidades? Señaló hacia una Ram 2500 color rojo que destacaba en el centro del showroom. Esa camioneta cuesta 1.200 o 47.800 pesos. Sin financiamiento, claro. Y estamos hablando de una sola unidad. La pausa que siguió fue deliberadamente incómoda. Si multiplicamos eso por 10 camionetas, estamos hablando de más de 12 millones de pesos. El ambiente en el showroom había cambiado palpablemente. Otros empleados comenzaron a observar la interacción desde sus escritorios, algunos susurrando entre ellos. El aire acondicionado parecía menos efectivo, y el aroma del café se había vuelto más intenso, como si la tensión hubiera agudizado todos los sentidos. Don José permaneció imperturbable, continuando su examen de los vehículos con la misma meticulosidad de antes. 12.478.000 pesos para ser exactos, corrigió don José suavemente, demostrando que había estado haciendo los cálculos mentalmente. Aunque imagino que para una compra de esa magnitud habría algún tipo de descuento por volumen. Su comentario era tan tranquilo que casi pasó desapercibido, pero Alejandro lo captó inmediatamente. La tercera ola de humillación estaba a punto de romper. Alejandro decidió terminar con lo que consideraba una pérdida de tiempo. «Mire, señor», dijo con una autoridad que intentaba ser definitiva. «Entendemos que es emocionante imaginar tener estos vehículos, pero necesitamos ser realistas sobre las posibilidades económicas». Miró hacia la bicicleta estacionada junto a la entrada. «Con todo respeto, si su medio de transporte actual es esa bicicleta, quizás deberíamos comenzar por evaluar opciones más accesibles». Carla, envalentonada por la directriz de su jefe, decidió ser aún más explícita. «Señor, con esa bicicleta ni para el enganche de la unidad más barata nos alcanzaría. Mejor váyase al tianguis de los sábados, ahí encuentran cosas más de acuerdo a su situación». Su risa fue corta pero audible, y 2 empleados más se sumaron con sonrisas apenas disimuladas. El momento había llegado. Don José se enderezó lentamente, con la dignidad que solo otorgan 7 décadas de vida honesta. Sus ojos, que habían permanecido calmados durante toda la interacción, adquirieron una intensidad diferente, no de enojo, sino de una seguridad absoluta que hasta ese momento había mantenido oculta. «Espera, antes de continuar con esta historia increíble, necesito pedirte algo rápido. Dale like a este video ahora mismo. En serio, son solo 2 segundos. Suscríbete al canal porque aquí encuentras historias reales que te dejan pensando y que demuestran que nunca debemos juzgar a las personas por su apariencia. Y comenta de qué ciudad y país nos estás viendo. Quiero saber dónde están todos ustedes. Hazlo ahora, porque lo que viene a continuación va a demostrar algo que nunca vas a olvidar. Don José está a punto de abrir esa vieja mochila de cuero que lleva colgada al hombro. Y tú vas a querer estar aquí para ver qué tiene adentro. Dale like, suscríbete, comenta tu ciudad y sigamos». La mochila de cuero marrón que don José llevaba cruzada sobre el pecho era un objeto que parecía tan humilde como su dueño. El cuero, curtido naturalmente bajo el sol de Jalisco durante 18 años de uso constante, mostraba la pátina dorada que solo desarrollan los objetos genuinamente amados. Las costuras, hechas a mano con hilo de algodón encerado, permanecían firmes a pesar del paso del tiempo. Los herrajes de bronce habían desarrollado una oxidación verde azulada que contrastaba hermosamente con el cuero envejecido. La correa, ajustada perfectamente a su torso, había moldeado su forma según el cuerpo de don José, creando una curvatura natural que hablaba de miles de kilómetros recorridos juntos. Mientras Alejandro y Carla observaban con una mezcla de impaciencia y curiosidad morbosa, don José bajó cuidadosamente la mochila de su hombro izquierdo. El movimiento fue deliberado, casi ceremonial, como el de alguien acostumbrado a manejar objetos de valor. La cremallera principal, de metal resistente, se deslizó con un sonido suave pero distintivo
que cortó el murmullo ambiental del showroom. Otros empleados, intrigados por la tensión palpable, comenzaron a acercarse discretamente, fingiendo organizar documentos o revisar inventarios. Lo que emergió de la mochila no era lo que Alejandro y Carla esperaban ver. En lugar de documentos arrugados o chequeras baratas, don José extrajo una carpeta de cuero negro impecablemente organizada. La carpeta, del mismo color que los asientos de las camionetas más exclusivas del showroom, contenía separadores transparentes perfectamente ordenados. Cada sección estaba identificada con etiquetas escritas a mano en tinta azul, con una caligrafía que revelaba educación formal y atención al detalle. Don José colocó la carpeta sobre el capó lustroso de la Ram 2500 roja, la misma que Carla había usado para ejemplificar lo inalcanzable de sus precios. El contraste visual era striking. El cuero envejecido de la carpeta contra la pintura perfecta del vehículo creaba una yuxtaposición que nadie en el showroom podía ignorar. Con movimientos precisos, don José abrió la primera sección y extrajo un documento oficial sellado que llevaba el membrete del Banco de México en la esquina superior derecha. «Aquí están mis estados de cuenta de los últimos 6 meses», dijo don José con voz tranquila, mientras colocaba el primer documento sobre el capó. «Y estos son los certificados de inversión a plazo fijo que vencen la próxima semana». Un segundo documento se sumó al primero, con el sello oficial de Banco Santander México. «Y aquí tengo las escrituras del rancho que vendí el mes pasado por 47 millones de pesos». El silencio que siguió duró exactamente 11 segundos. Era un silencio denso, pesado, del tipo que se puede sentir físicamente presionando contra el pecho. El único sonido audible era el zumbido constante del aire acondicionado y, a lo lejos, el tráfico de la avenida López Mateos filtrándose a través de las ventanas de doble cristal. Alejandro sintió como si el aire de sus pulmones hubiera sido reemplazado por plomo líquido. Carla tragó saliva con una dificultad que no había experimentado desde sus primeros días como vendedora novata. En ese momento, como si hubiera estado esperando la señal perfecta, las puertas automáticas del showroom se abrieron con un siseo neumático suave. Francisco Medina, de 68 años, entró con la autoridad silenciosa de quien está acostumbrado a ser reconocido inmediatamente. Su traje de lino color beige, perfectamente cortado y planchado, contrastaba con el sombrero Panamá auténtico que llevaba ligeramente inclinado hacia la derecha. Sus zapatos Oxford de cuero italiano brillaban con el tipo de lustre que solo se logra con cuidado profesional diario. En su muñeca izquierda, una Patek Philippe complicación anual reflejaba las luces halógenas del techo mientras consultaba la hora con una elegancia casual que no pasó desapercibida para nadie en el recinto. Francisco caminó directamente hacia don José, ignorando completamente las miradas atónitas de Alejandro y Carla. Su sonrisa era genuina, cálida, del tipo que solo se comparte entre amigos de toda la vida. «José», dijo con voz clara y afectuosa, «¿ya escogiste las camionetas para los muchachos?» La pregunta era casual, como si estuvieran discutiendo qué desayunar, no una transacción multimillonaria. «Francisco, qué bueno que llegaste», respondió don José, guardando momentáneamente los documentos en su carpeta. «Estos jóvenes me estaban explicando que necesito financiamiento para comprar 10 unidades». Su tono era completamente neutro, sin rastro de sarcasmo o resentimiento, lo que hacía su comentario aún más devastador. «Creo que no entienden que algunos de nosotros preferimos pagar en efectivo». Francisco miró a Alejandro con una expresión que mezclaba curiosidad genuina con una pizca de diversión. «¿En serio?», preguntó, mientras se quitaba el sombrero Panamá y lo sostenía entre sus manos. «¿Le dijeron a José Hernández que necesitaba financiamiento?». La pregunta flotó en el aire como una bomba de tiempo con temporizador visible. ¿Al mismo José Hernández que es dueño de la mitad de los ranchos entre aquí y Puerto Vallarta? El color se drenó del rostro de Alejandro como agua escapándose por un desagüe. Carla sintió un hormigueo extraño en las palmas de sus manos, el mismo que había experimentado años atrás durante su primer día de trabajo, cuando había cometido un error que casi le cuesta el empleo. La diferencia era que esta vez, el error parecía mucho más grave y las consecuencias infinitamente más serias. La revelación de Francisco cayó sobre el showroom como un rayo en cielo despejado.
¿Al mismo José Hernández que es dueño de la mitad de los ranchos entre aquí y Puerto Vallarta?, había preguntado, y ahora el silencio era tan denso que parecía solidificarse en el aire acondicionado. Alejandro sintió como sus 89,000 pesos de comisión mensual se evaporaban mentalmente, mientras que Carla experimentó la sensación de que sus 23 dijes de la pulsera Pandora no valían nada comparados con el error que acababa de cometer. En ese momento preciso, las puertas automáticas de la entrada principal se abrieron una vez más. Gerardo Maldonado, de 52 años, director regional de Banco Santander México, entró con la autoridad silenciosa que otorgan 28 años manejando las finanzas de los empresarios más importantes de Jalisco. Su traje Armani color gris oscuro, cortado a la medida en Italia, complementaba perfectamente sus zapatos John Lobb, de cuero negro, que brillaban como espejos recién pulidos. El maletín de piel de cocodrilo que llevaba en su mano derecha contenía documentos que representaban transacciones por más de 340 millones de pesos mensuales. Su corbata Hermès, con un patrón discreto de caballos dorados sobre fondo azul marino, se agitaba ligeramente con cada paso decidido sobre el mármol del showroom. «Don José», dijo Gerardo con una sonrisa genuina mientras se acercaba al grupo. «Francisco me mandó mensaje diciendo que estaba aquí. ¿Ya decidió qué modelos quiere para la flota?». Sus palabras flotaron en el aire como confirmación oficial de algo que Alejandro y Carla aún no podían procesar completamente. «Traje todos los documentos que me pidió para la transferencia bancaria. Los 14,780,000 pesos están listos para ser liberados en cuanto firmemos». Alejandro sintió que sus piernas se convertían en gelatina. La cifra que acababa de escuchar representaba más dinero del que había manejado en toda su carrera combinada. Carla, por su parte, experimentó una sensación extraña en el estómago, como si hubiera estado en caída libre y acabara de darse cuenta de que no llevaba paracaídas. Sus 847 vehículos vendidos en 6 años palidecían ante la magnitud de lo que estaba presenciando. Don José miró a los dos banqueros con la calma que caracteriza a quienes han navegado décadas de negocios importantes sin perder nunca la compostura. «Gerardo Francisco», dijo mientras reorganizaba los documentos en su carpeta de cuero. «Antes de proceder, creo que estos jóvenes merecen entender con quién han estado hablando durante los últimos 47 minutos». Su voz no contenía hostilidad, sino una autoridad tranquila que transformó instantáneamente la atmósfera del lugar. «Mi historia comenzó hace 72 años en un rancho de 8 hectáreas en Tlajomulco de Zúñiga», comenzó don José, mientras se apoyaba suavemente contra la carrocería de la Ram 2500 roja. «Mi padre, Evaristo Hernández, tenía 43 años cuando nací. Trabajaba desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la noche cuidando ganado ajeno por 127 pesos al mes. Mi madre, doña Esperanza Guerrero, lavaba ropa de familias de Guadalajara para ganar 89 pesos adicionales, que nos permitían comprar frijoles, tortillas y, cuando había suerte, un pollo para los domingos. Éramos 7 hermanos en una casa de adobe de 34 metros cuadrados. Dormíamos en petates sobre el piso de tierra. Y nuestra única posesión de valor era una radio Philips de 1952 que mi padre había comprado usada por 45 pesos. Cada noche, después de cenar frijoles con tortillas, nos reuníamos alrededor de esa radio para escuchar las radionovelas. Era nuestro único entretenimiento, y también nuestra ventana al mundo exterior. Mientras don José narraba, Alejandro notó que otros empleados de la concesionaria se habían acercado discretamente. María Elena, la recepcionista de 45 años, había dejado su escritorio y escuchaba desde una distancia respetuosa. Roberto, el mecánico especialista, se había asomado desde el área de servicio con las manos aún manchadas de grasa. Incluso algunos clientes que habían llegado para citas programadas habían decidido posponer sus asuntos para escuchar la historia que se estaba desarrollando ante sus ojos. Cuando cumplí 12 años, tuve que dejar la escuela para ayudar a mi familia. Mi primer trabajo fue cargando costales de maíz de 50 kilogramos en el mercado de abastos de Guadalajara. Ganaba 3 pesos por costal cargado, y en un día bueno podía cargar 23 costales. Eso significaba 69 pesos diarios cuando tenía suerte, pero había días en que no conseguía ni 8 costales.
Vivía en un cuarto de 3 metros por 4 metros que rentaba por 18 pesos a la semana en el barrio de Analco. Tenía una cama de segunda mano que había comprado por 35 pesos, una mesa de madera que construí yo mismo con tablas encontradas y una estufa de petróleo que me costó 12 pesos. Comía principalmente frijoles con tortillas y, cuando podía permitírmelo, huevos que compraba por 2,50 pesos la docena. Carla, quien había estado escuchando en silencio, sintió una presión extraña en el pecho. Su blazer rojo, que esa mañana le había parecido el símbolo de su éxito profesional, ahora se sentía sofocante bajo las luces halógenas del showroom. Sus tacones de 8 centímetros, que normalmente la hacían sentir poderosa, ahora la obligaban a cambiar el peso de un pie al otro cada pocos segundos. Pero tenía un sueño, continuó don José, y sus ojos adquirieron un brillo diferente, como si estuviera viendo algo que los demás no podían percibir. Cuando tenía 19 años, trabajando en el mercado, vi por primera vez una camioneta Ford nuevecita color azul cielo, que un ranchero próspero había traído para cargar mercancía. Era modelo 1970, con asientos de vinil blanco y rines cromados que brillaban como espejos bajo el sol de la tarde. Me acerqué a tocarla cuando el dueño no estaba viendo. Pasé mi mano por la carrocería. Sentí la textura del volante. Inhalé el aroma a cuero y metal nuevo que salía por las ventanas abiertas. En ese momento me hice una promesa que cambió mi vida para siempre. Algún día tendría no una, sino muchas camionetas como esa. Y no solo para mí, sino para darle trabajo y dignidad a otras personas como yo. El relato de don José había creado una burbuja de silencio casi sagrado en el showroom. El único sonido audible era el zumbido suave del aire acondicionado y el tráfico lejano de la avenida. Alejandro había perdido completamente su postura autoritaria anterior. Ahora estaba ligeramente encorvado, con las manos entrelazadas frente a su cuerpo, en una posición que inconscientemente transmitía respeto y algo parecido a la vergüenza. Pasaron 53 años trabajando para cumplir esa promesa, continuó don José. A los 22 años, compré mi primer terreno de 2 hectáreas por 3,400 pesos, que había ahorrado centavo a centavo durante 4 años. A los 28, tenía 12 hectáreas y 47 cabezas de ganado. A los 35, había expandido a 89 hectáreas y empleaba a 8 personas de mi comunidad. Trabajé 16 horas diarias durante décadas. Hubo noches que dormí 3 horas porque tenía que cuidar vacas paridas. Hubo semanas que no vi a mi esposa refugio más de 20 minutos al día porque estaba construyendo el futuro que habíamos soñado juntos. Pero nunca olvidé aquella camioneta azul cielo, ni la promesa que me había hecho. Hoy tengo 1,847 hectáreas distribuidas en 6 ranchos entre Jalisco y Nayarit. Empleo a 127 personas de manera permanente y durante las temporadas de cosecha trabajo con 340 familias adicionales. Mi empresa, Agropecuaria Hernández y Asociados, factura 23 millones de pesos anuales y tengo inversiones diversificadas por 47 millones de pesos en bancos nacionales e internacionales. Francisco, quien había estado observando las reacciones de Alejandro y Carla durante toda la narración, decidió agregar información que completara el panorama. Don José es demasiado modesto, dijo con una sonrisa afectuosa. No les contó que el mes pasado donó 2 millones de pesos para construir una escuela primaria en su pueblo natal, ni que mantiene becas universitarias para 34 jóvenes de familias de escasos recursos. Gerardo asintió mientras abría su maletín de cocodrilo. También omitió mencionar que tiene cuentas en 4 bancos diferentes y que sus inversiones en la bolsa mexicana han generado rendimientos del 7% anual durante los últimos 8 años. Extrajo una carpeta color manila que contenía documentos oficiales con sellos bancarios. Pero lo más importante es que nunca ha fallado en un pago, nunca ha necesitado reestructurar un crédito, y su palabra vale más que cualquier contrato firmado. Don José miró directamente a Alejandro y Carla, con una expresión que no contenía ira, sino algo mucho más poderoso. Una autoridad moral que había sido forjada en décadas de trabajo honesto y decisiones íntegras. Durante 72 años fui invisible para personas como ustedes, dijo con voz serena pero firme. Yo era el muchacho que cargaba costales en el mercado, el hombre de ropa gastada y manos callosas que compraba lo más barato en las tiendas. Nadie me ofrecía las mejores mesas en los restaurantes.
para muchos era simplemente un campesino más. ¿Y saben qué aprendí en todo ese tiempo? Que el verdadero valor de una persona no está en la marca de su ropa, ni en el modelo de su carro, ni en el lujo de su reloj. Está en su capacidad de trabajo, en su palabra, en cómo trata a quienes considera inferiores y en lo que construye para las siguientes generaciones. El aire del showroom parecía haberse espesado. Alejandro sintió una gota de sudor recorriendo su columna vertebral bajo el traje Hugo Boss, que esa mañana había considerado un símbolo de estatus. Carla experimentó una sensación extraña en las palmas de sus manos. El mismo hormigueo que había sentido de niña cuando la reprendían por haber hecho algo malo. «Ustedes me juzgaron en 3 minutos», continuó don José. «No me dieron oportunidad de explicar mis necesidades. Asumieron que por mis guaraches gastados y mi bicicleta oxidada no podía permitirme nada bueno. Y esa es exactamente la actitud que mantiene a las personas en la pobreza. El prejuicio de clase que impide que el talento y el esfuerzo sean reconocidos cuando no vienen empaquetados en marcas caras». Don José respiró profundamente, y por primera vez en toda la interacción, su voz adquirió un tono ligeramente más severo. «No voy a comprar aquí», declaró con una finalidad que resonó como un martillazo judicial. «No porque no tenga el dinero, no porque estas camionetas no valgan la pena, sino porque ustedes no merecen mi dinero, ni mi confianza, ni la comisión de 1.247.000 pesos que esta venta les habría generado». La cifra de la comisión perdida pegó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Carla sintió que las piernas se le doblaban ligeramente. Esa cantidad representaba más dinero del que había ganado en sus mejores 3 años combinados. Los otros empleados que habían estado escuchando intercambiaron miradas de asombro y algo parecido al terror. «Francisco, Gerardo», dijo don José mientras recogía sus documentos y los guardaba meticulosamente en su carpeta de cuero. «Vamos a la concesionaria Ford, que está a 847 metros de aquí, sobre la misma avenida. He escuchado que tratan a todos sus clientes con el mismo respeto, sin importar cómo lleguen». Mientras los 3 hombres se dirigían hacia la salida, don José se detuvo y giró una última vez hacia Alejandro y Carla. «La próxima persona que entre aquí en bicicleta, a pie o en transporte público, merece el mismo respeto que le darían al cliente más rico de Guadalajara, porque nunca saben si están tratando con el futuro dueño de la empresa donde trabajan». Las puertas automáticas se cerraron detrás de los 3 hombres con un siseo suave que sonó como el final de un capítulo. El showroom quedó sumido en un silencio que parecía vibrar con la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Alejandro se quedó de pie junto a la Ram 2500 roja, mirando fijamente el lugar donde don José había colocado sus documentos, como si pudiera materializarlos nuevamente a través de la fuerza de voluntad. Carla se dejó caer en la silla de su escritorio, con la sensación de que sus tacones de 8 centímetros ya no podían sostener el peso de su error. Sus 23 dijes de la pulsera Pandora tintinearon suavemente mientras sus manos temblaban casi imperceptiblemente. La comisión perdida no era solo dinero, era la oportunidad de su vida profesional, y acababa de verla desaparecer por la puerta principal montada en una bicicleta oxidada. 47 minutos después, exactamente el tiempo que don José había permanecido en camionetas del Bajío, Francisco regresó solo al showroom. Su expresión era una mezcla de satisfacción personal y algo parecido a la compasión profesional. Se acercó directamente al escritorio donde Alejandro seguía de pie, aparentemente procesando lo ocurrido. «Don José acaba de comprar 12 camionetas en la Ford de enfrente», anunció Francisco con voz neutral. 2 unidades adicionales porque el gerente de allá le ofreció un descuento del 8.5% por volumen y le regaló los seguros del primer año. Hizo una pausa calculada. La transacción total fue de 16.340.000 pesos, pagada en una sola transferencia bancaria. La información golpeó a Alejandro como una segunda ola de realización. No solo había perdido la venta original, había perdido una venta aún mayor porque la competencia había sabido reconocer y valorar al cliente que él había desechado. Carla cerró los ojos y sintió que el mundo giraba ligeramente bajo sus pies. Además, continuó Francisco, don José les preguntó si tenían vendedores disponibles, porque va a abrir una nueva sucursal de su empresa en Puerto Vallarta, y necesita contratar a 3 personas con experiencia en ventas para manejar la flota de vehículos corporativos.
Su sonrisa se volvió ligeramente irónica. Les ofrecía 67,000 pesos mensuales, más comisiones y prestaciones superiores. Ya encontró a sus 3 candidatos. Y 6 meses después, las consecuencias de aquel día de mayo se habían materializado de maneras que Alejandro y Carla no podrían haber anticipado. Alejandro había perdido su posición como gerente general después de que la historia se difundiera entre los círculos empresariales de Guadalajara. Su reputación profesional había quedado tan dañada que ninguna concesionaria importante estaba dispuesta a contratarlo en un puesto gerencial. Actualmente trabajaba como vendedor junior en una agencia de autos usados en la periferia de la ciudad, ganando 23,000 pesos mensuales sin prestaciones mayores. Carla había sido transferida al departamento administrativo de la empresa matriz, donde manejaba papeleo y contratos sin contacto directo con clientes. Su salario había sido reducido a 31,000 pesos mensuales, y sus sueños de convertirse en gerente de ventas habían sido archivados indefinidamente. Cada día, al llegar al trabajo, pasaba frente a la Ford de enfrente y veía las camionetas nuevas en el lote, recordando constantemente la oportunidad que había perdido por 47 minutos de arrogancia. Por el contrario, Roberto, el mecánico que había escuchado la historia completa desde el área de servicio, había sido promovido a jefe de taller después de que don José lo recomendara personalmente con el dueño de la concesionaria. Su salario había aumentado de 18,000 a 34,000 pesos mensuales, y ahora manejaba un equipo de 8 técnicos especializados. María Elena, la recepcionista que había mostrado respeto silencioso durante toda la interacción, había sido contactada directamente por don José para trabajar como administradora de una de sus oficinas regionales. Su nuevo salario de 45,000 pesos mensuales más prestaciones había transformado la vida de su familia, permitiéndole finalmente inscribir a sus 2 hijos en la universidad privada que siempre había soñado para ellos. Mientras tanto, don José regresó a su rutina diaria de pedalear su bicicleta verde desgastada por las calles de Guadalajara. Las 12 camionetas que había comprado no eran para él. 10 fueron entregadas a los empleados más antiguos y confiables de sus ranchos, como reconocimiento a décadas de lealtad y trabajo honesto. Una fue donada a la Cruz Roja local para servicios de emergencia en comunidades rurales. La última fue destinada a un programa de transporte escolar gratuito para niños de familias de escasos recursos en su pueblo natal. 3 años después del incidente, don José seguía llegando a los negocios en su misma bicicleta, vistiendo la misma ropa humilde, cargando la misma mochila de cuero envejecido. La diferencia era que ahora, en los círculos empresariales de Jalisco, todos conocían la historia del hombre que había enseñado una lección de humildad a toda una concesionaria. Su reputación se había extendido tanto que recibía invitaciones para hablar en universidades y asociaciones empresariales sobre los valores del trabajo honesto y la importancia de no juzgar a las personas por su apariencia. En una tarde especialmente calurosa de agosto, don José se detuvo frente a la concesionaria Ford donde había comprado sus camionetas. El gerente, un hombre de 41 años llamado Eduardo Ramírez, salió inmediatamente a saludarlo con la sonrisa genuina que se reserva para los clientes más apreciados. «Don José», dijo con respeto evidente, «¿cómo están funcionando las camionetas? ¿Necesita algún servicio adicional?» «Están perfectas, Eduardo», respondió don José mientras desmontaba de su bicicleta. «Pero no vengo por las camionetas. Vengo a contarte algo que aprendí hace 72 años y que quiero que compartas con tu equipo». Se acomodó su sombrero de palma y miró hacia el showroom, donde varios vendedores atendían a clientes diversos. «El dinero no cambia quién soy, pero siempre revela quiénes son los demás». Esa frase, que se había convertido en su filosofía personal, resonó en el aire acondicionado de la Ford como un recordatorio permanente de que el respeto, la dignidad y el trato humano valen más que cualquier comisión, más que cualquier venta, más que cualquier aparente ventaja económica inmediata. Don José montó nuevamente su bicicleta verde desgastada y se alejó pedaleando bajo el sol de la tarde tapatía, dejando tras de sí no solo el eco de una lección aprendida, sino el legado de una vida construida con trabajo honesto, humildad genuina y la sabiduría de quien entiende que el verdadero valor de una persona se mide por sus acciones, no por sus posesiones. Si llegaste hasta aquí, eres de esas personas que realmente valoran las historias con mensaje profundo. Quiero pedirte algo sencillo pero importante. Dale like
Si esta historia te hizo reflexionar sobre cómo tratamos a los demás, suscríbete para no perderte las próximas historias que te inspiran y te hacen pensar. Y aquí viene lo esencial. Comenta más historias así, para que sepa que llegaste hasta el final y que apoyas el contenido auténtico y hecho con dedicación. ¿Qué te pareció, don José? ¿Habrías hecho lo mismo? ¿Conoces alguna historia similar? Gracias por acompañarme en esta historia y nos vemos en la próxima.